Profesora, ¿cómo se llama la actividad que desarrollaremos hoy? El programa de hoy lleva como título Escribimos nuestra propuesta de acciones para promover el emprendimiento. Y para realizarlo, tendrás que usar los insumos que tienes en tu portafolio y que has venido desarrollando durante estas 3 semanas en las demás áreas. ¿Y cuál es el propósito del programa de hoy? El propósito de esta actividad es escribir una propuesta de acciones para promover el emprendimiento, haciendo uso sostenible de los recursos, favoreciendo al bienestar de tu familia. Entonces, profesora, el producto de hoy es nuestra propuesta de acciones para promover el emprendimiento, haciendo uso sostenible de los recursos. Así es, Fátima, ese es el producto. Recordemos qué deben considerar para que su producto esté bien elaborado. La propuesta de acciones tiene que considerar lo siguiente. Identifica en tu realidad una situación o recurso potencial del que podrías generar emprendimiento. Señala los recursos con los que se cuentan y aquellos que necesitarías para desarrollar el emprendimiento. Indica las actividades que deberías realizar para desarrollar el emprendimiento. Comunica a tus familiares tu propuesta de emprendimiento y recoge sus sugerencias. Justifica los beneficios que podría generar a la familia y comunidad. Hay que tenerlo en cuenta, profesora. ¿Y cuál es la ruta de trabajo que tendremos en la actividad de hoy? La ruta que seguiremos para el desarrollo de la actividad es la siguiente. Planificarán la propuesta de acciones en un díptico. Textualizarán la propuesta de acciones en el díptico. Revisarán la elaboración de la propuesta de acciones en el díptico. ¡Qué interesante, profesora! Elaborar nuestra propuesta de acciones en un díptico. Tengo a la mano mis insumos de lo que se viene trabajando en estas semanas. Así es, Fátima. Les invito entonces, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, a recordar lo que han venido trabajando en estas 3 semanas. ¿Qué actividades realizaron en estas semanas en las distintas áreas que les ayudará a elaborar sus propuestas de acciones? Revisen sus portafolios. En mi caso, profesora, me ayudará lo que trabajé respecto a cómo considerar un presupuesto familiar para promover el emprendimiento. También voy a considerar el uso responsable de los recursos. Muy bien, Pedro. De eso se trata, de hacer uso de todo lo que aprendieron en estas semanas y convertirlas en una propuesta de acciones. Entonces, manos a la obra. Planificamos la elaboración de nuestra propuesta de acciones en un díptico. Es importante señalar, estudiantes, que cuando elaboren sus propuestas, piensen en aquella idea que se ofrece a alguien para un fin. En este caso, para promover el emprendimiento. Y cuando se planifica, es momento también para pensar en cada detalle que consideraremos al elaborar el texto. Fátima, ¿qué considerarías en la planificación de tu texto? Profesora, consideraría varias cosas, como por ejemplo, adecuar nuestro texto a la situación comunicativa, es decir, pensar qué escribiremos, para qué, quiénes serán nuestro público, el lenguaje que usaremos, entre otros. Es importante que planifiquemos para poder ayudarnos a organizar nuestras ideas. Así es, Fátima. Entonces, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, tomen nota de las preguntas que a continuación les haré.
Repetiré 2 veces cada pregunta. Así podrán asegurarse de escribirlas y responderlas. ¿Qué van a escribir? ¿Qué van a escribir? ¿En dónde lo van a organizar? ¿En dónde lo van a organizar? ¿Para qué van a escribir? ¿Para qué van a escribir? ¿Quiénes leerán lo que van a escribir? ¿Quiénes leerán lo que van a escribir? ¿Qué tipo de lenguaje usarán? ¿Qué tipo de lenguaje usarán? ¿Qué ideas piensan plasmar? ¿Qué ideas piensan plasmar? Ahora que ya anotaron, es momento de responder las preguntas. Profesora, quisiera compartir mi respuesta a las preguntas. Claro, Pedro, adelante. Voy a escribir mi propuesta de acciones para promover el emprendimiento, haciendo uso sostenible de los recursos. Lo voy a organizar en un díptico. Estoy haciendo mi propuesta para darlo a conocer y promover en mi familia. ¿Cómo podemos emprender? Mi familia lo leerá, además de mis profesores. Por ello, haré uso de un lenguaje sencillo, para que en mi casa entiendan mi propuesta. ¡Qué bien, Pedro! ¿Y ustedes, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ya tienen sus respuestas? Entonces, es momento de escribir las propuestas. Pueden guiarse de las siguientes recomendaciones. Tomen nota. Debe contener un título. Debe contener ideas de acciones que promuevan el emprendimiento. Pueden usar las numeraciones o recursos como viñetas, guiones para indicar cada acción. Consideren el uso del verbo al enunciar cada idea. El texto puede ir acompañado de imágenes que complementen lo que quieren transmitir. Textualizamos nuestra propuesta de acciones. Cuando elaboren sus propuestas de acciones, es importante también escribir las ideas con claridad para que puedan entenderse. Profesora Isela, ya tengo el borrador de mi propuesta de acciones para promover el emprendimiento haciendo uso de los recursos sostenibles. Quisiera compartirlo. Me parece muy buena idea, Fátima. Adelante. Mi propuesta de acciones es así. Título: La huerta de mi casa, mi mejor aliado para emprender en familia. Las acciones que propongo son: 1. Decidimos en familia qué emprendimiento vamos a iniciar en casa para que contribuya con la solución de nuestros problemas económicos. En este caso, hemos identificado que contamos con una huerta con árboles de toronja cargados de frutos. 2. Elaboramos un presupuesto básico familiar y un listado de cosas indispensables que vamos a necesitar para iniciar el negocio de la venta de toronjas. 3. Decidimos de qué manera realizaremos el cuidado de la tierra de nuestra huerta. Además, investigamos sobre técnicas y prácticas de cultivo para asegurar el uso sostenible del suelo. 4. Realizamos propaganda de la venta de toronjas por diversos medios como el WhatsApp, mensajes de textos, cartel, afiches, llamadas telefónicas, entre otros. 5. Elaboramos un listado de posibles clientes para ofrecerles nuestros productos. Estas son 5 acciones de mi propuesta para promover el emprendimiento. Acompañaré mi propuesta con varios mensajes como, por ejemplo, esta frase:
un refresco saludable y lleno de vitaminas. Y también con la imagen de un árbol de toronjas cargado de su fruto. ¿Qué les parece? Muy bien, Fátima. En la propuesta hay 5 acciones y, además, en tu propuesta consideras un recurso propio que tienes en casa, tu huerta. Es importante también indicarles que Fátima, al plantear sus acciones, hizo uso de las numeraciones y del verbo en modo presente indicativo. Decidimos, elaboramos, realizamos. Les pregunto, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ¿qué propuestas de acciones han planteado? Una vez que tengan sus propuestas de acciones, van a organizar la información en un díptico. Un díptico es un folleto caracterizado por tener un solo pliegue, dividiéndose en 2 únicas partes. Son utilizados para promocionar o informar algún producto de forma sencilla y atraer la atención de los lectores. Es fácil su elaboración. Así es, Pedro. Los dípticos permiten dividir y ordenar la información en 4 caras, de forma tal que el contenido sea mucho más comprensible para el lector. Su estructura es la siguiente. Tiene una portada, que es la primera cara que verá el público. Tiene también una contraportada, que es la parte última del díptico. Y la parte central, que se compone por las 2 caras interiores. A partir de esta información, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, les invitamos a tomar nota de las recomendaciones que les brindaremos sobre cómo elaborarlo. Hagan primero un diseño y sigan las pautas que Fátima les brindará a continuación. Tomen una hoja de papel A4 y dóblenla en 2. Si se dan cuenta, ahí ya tienen las 4 caras: portada, contraportada y las 2 caras interiores. En la portada deben consignar el título de su propuesta de acciones, además de sus datos personales. En las 2 caras interiores, organicen la información de su propuesta de acciones creativas. Recuerden que debe llevar el título, la propuesta misma e ir acompañada de alguna imagen que complemente la información. En la contraportada, que es la cara trasera, se escribe información de contacto, como la dirección que piensan colocar de su negocio, su teléfono, entre otros. Haz de tu díptico algo creativo y atractivo a la vista. Usa colores llamativos y diferentes tamaños de letras. Así podrá llamar la atención de tu familia cuando tenga que leer tu propuesta de acciones. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, les pregunto, ¿por qué será importante seguir las pautas de la información que les estamos brindando? ¿En qué les ayudará? Revisemos la escritura de la propuesta de acciones en un díptico. Una vez que tengas el diseño de tu díptico y hayas organizado la información de tu propuesta en él, vuelve a revisar el texto y a reajustarlo, ya que la versión final debe ser lo más entendible posible. Puedes apoyarte de las siguientes recomendaciones. Debe centrarse en el tema. La organización de la información de la propuesta de acciones debe considerar la estructura del díptico. Su escritura debe ser clara y de fácil comprensión para los lectores.
La escritura del texto debe hacer uso pertinente de la ortografía. Debe tener en cuenta la planificación. Es momento del reto. Con todo lo trabajado hoy, es momento de que te concentres en el reto y para ello, escribe la versión final de tu propuesta de acciones para promover el emprendimiento, haciendo uso sostenible de los recursos para el bienestar de la familia. Luego, presenta y socializa tu propuesta de acciones a tu familia. Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, estudiantes, ¿de qué manera hoy pusieron en práctica la habilidad de escribir? ¿En qué les ayudará haber aprendido a escribir una propuesta de acciones para promover el emprendimiento? Para que complementen lo aprendido hoy respecto a la revisión de la escritura, les invito a consultar en el cuaderno de trabajo El encanto de las palabras, respecto al uso de las mayúsculas, ubicado en la página 28. Ello les ayudará a reajustar la escritura de su propuesta. Coloquen su producción en el portafolio. Amigos y amigas, los felicito por haber avanzado en lograr el reto planteado en la experiencia de aprendizaje número 2. Recuerden que debemos cumplir el reto escribiendo la versión final de nuestra propuesta y socializarla a nuestra familia. Envíale tu díptico a tu profesora o profesor para que pueda brindarte sugerencias de cómo ir mejorando la escritura de tu propuesta de acciones. También puedes mostrarlo a un familiar para que te dé sus alcances.